para posteriormente poderla subir al canal de YouTube para las personas que no se puedan conectar ahorita. Entonces revisen la grabación eh, cuando les quede un tiempo. Entonces les voy a compartir acá mi pantalla. Vamos a ver hoy una presentación. Es la continuación de lo que estábamos hablando la clase pasada acerca del RETIE, del capítulo 2. Entonces vamos a ver ahí algunos detalles que mencionamos la clase pasada. Entonces lo vamos a complementar con hoy, con lo que hagamos hoy. Entonces hoy vamos a tratar el tema de los campos electromagnéticos, el sistema de puesta a tierra, el sistema de protección contra rayos y algo de iluminación. Lo de trabajo en redes desenergizadas y trabajo en tensión lo vamos a revisar en la próxima clase. ¿Me confirman porfa si están viendo en mi pantalla? Sí, señor, sí se está viendo. Listo, Julián, gracias. Entonces, como ustedes saben, el RETIE está lleno de conceptos, de definiciones. Entonces vamos a mirarlas así a grosso modo, a ver qué entendemos de estos conceptos. Entonces, tenemos que el campo eléctrico, entonces también se le conoce como campo electrostático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta. Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltios por metro o kilovoltio por metro. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto del espacio. Entonces acá visto ya de una manera más gráfica para que podamos entenderlo más intuitivamente. Entonces tenemos son cargas aisladas. Por ejemplo, acá tenemos un electrón, acá tendríamos una carga positiva, un protón. Entonces, de estas cargas se va proyectando las líneas de campo eléctrico. Como decía ahí en la definición, no dependen del tiempo y son... hacemos el estudio cuando las cargas están quietas, cuando las cargas son electrostáticas. El campo eléctrico lo podemos ver de una manera más intuitiva en el interior de un capacitor, de un condensador, donde este está compuesto de dos placas paralelas, bien sea circulares o rectangulares, en este caso circulares. Al interior pues no circula ninguna corriente, pero sí se almacenan cargas. En un lado las cargas positivas, en la otra las cargas negativas y se generan estas líneas de campo que es el campo eléctrico. Acá un poquito más traído hacia la vida real, hacia lo cotidiano, podemos ver en la parte izquierda las líneas de campo eléctrico cuando el cable pues está desenergizado. Entonces, como el cable sabemos está compuesto de muchas cargas, entonces ahí se genera ese campo eléctrico. Es un campo eléctrico pues bastante pequeño, pero pues es un campo existente. Acá en el del lado derecho tenemos campo eléctrico y campo magnético. Entonces más adelante vamos a mirar la parte del campo magnético. Entonces, como les decía, el campo magnético decimos que es una alteración del espacio que hace que las cargas eléctricas en movimiento, esta vez si las cargas están en movimiento, entonces la definición de carga en movimiento habíamos dicho que la llamamos corriente, entonces genera una fuerza proporcional a su velocidad y a su carga. También se les conoce como magnetostático debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. En teoría se debería hablar siempre de intensidad de campo magnético, pero en la práctica se toma la densidad de flujo magnético que se representa con la letra B y se mide en teslas. Toda esta información yo la saqué del RETIE. Entonces está la definición que ustedes pueden encontrar ahí en el RETIE. Ya les compartí
Estas normas les compartí el RETIE de la NTC 2050 y la NFPA 70. Entonces, toda esta información ustedes la pueden ver con más detalle ahí cuando lean la norma. Entonces, acá, para verlo de una manera más gráfica, tenemos al lado izquierdo un imán. Entonces, el imán tiene un polo norte, tiene un polo sur. Las líneas de campo salen siempre por el polo norte y se cierran por el lado sur. Acá tenemos el experimento típico que hacemos en los laboratorios para mirar la existencia del campo eléctrico, donde tenemos un imán y tenemos limaduras de hierro. Le hacemos un pequeño movimiento y ahí podemos ver físicamente cómo son esas líneas de campo. Este es un experimento muy típico que hacemos en el colegio o cuando estamos estudiando en cualquier institución, en el SENA o en la universidad. Listo. Entonces acá el campo magnético es un poquito más visual para nosotros como electricistas. Tenemos que tener bien claro esta parte, esta imagen acá que tenemos al lado izquierdo. Esta ley se llama la ley de la mano derecha, donde el pulgar nos denota la corriente. Como pueden ver, este es un cable, ahí va transitando una corriente. El pulgar está en la dirección de esa flecha, de esa corriente, y los dedos están alrededor del cable. Entonces, al pasar una corriente por un cable, por un conductor, bien sea de corriente directa o de corriente alterna, se va a generar un campo magnético. Esto es un campo magnético. Entonces es importante saber entender este concepto, dado que muchos instrumentos de medida utilizan este principio físico. Por ejemplo, las pinzas amperimétricas lo que hacen es eso. No hay necesidad de abrir el circuito para medir la corriente, sino simplemente usted pone acá la pinza. La pinza está hecha de un imán y ella detecta este campo magnético. Entonces eso está calibrado y él nos da la medida, eh, nos da la medición de este campo magnético. Acá, por ejemplo, tenemos una configuración horizontal de una línea de transmisión. Entonces acá tenemos la influencia del campo magnético. Acá tenemos un corte paralelo, un corte transversal de esas líneas. Acá tenemos las tres líneas y cada una de ellas está generando un campo magnético. Entonces ahí en el RETIE, esta zona de campo magnético la llamamos zona de servidumbre. Entonces es importante tener claro este concepto tanto para los efectos de medición como para los efectos de distancia, para que este campo magnético no vaya a afectar de pronto una edificación o personas o cualquier otro elemento que no queramos que esté bajo la influencia de ese campo. Acá, por ejemplo, tenemos las líneas de campo, las líneas de alta tensión. Entonces, acá nos dicen que es difícil el apantallamiento, es difícil que esas líneas de campo no entren a la vivienda y pues afecte lo que sea, bien sea algún equipo, algún electrodoméstico o bien sea la salud de las personas. Entonces ahí en el RETIE ustedes pueden observar en la parte que habla de campos magnéticos, eh, nos habla de la exposición en tiempo. Entonces más adelante vamos a ver acá una tabla y ahí nos habla del tiempo de exposición. Entonces acá nos dice, esta tabla también la saqué ahí de la norma y nos dice que son los valores típicos de exposición a campos electromagnéticos. Entonces acá nos dice, para el caso de las instalaciones, en caso de las instalaciones o objetos de este reglamento, las personas que por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general, no debe ser sometido a campos que superen los valores establecidos en la tabla 14.1, es decir, esta tabla.
Entonces, por ejemplo, acá nos dice exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas. Entonces, una persona que esté trabajando bajo ese campo magnético 8 horas, la máxima intensidad que puede soportar de campo eléctrico es de 8.3 kilovoltios por metro. Entonces, hay que tener en cuenta estos valores. Densidad de flujo magnético sería entonces de 1000 microteslas. Esto es para una persona pues que diariamente está trabajando ahí en esa exposición a ese campo. Para una persona, para un público en general, pues disminuye ese valor. Entonces, el valor ya sería casi la mitad, menos de la mitad, 4.16 kilovoltios por metro y 200 microteslas. Entonces acá más adelante nos aclara que es por el tema de los elementos de protección personal. Entonces estas personas, como ya tienen el conocimiento de que va a haber ese campo ahí, pues pueden protegerse, pueden usar apantallamientos, pueden usar em, elementos de protección personal, entonces pueden aguantar más tiempo bajo la intensidad de ese campo, de esos campos. Entonces acá lo que les decía, acá pues lo dice textualmente, entonces dice la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y estados de salud variables y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En muchos casos, no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos. Entonces, esto es pues muy obvio. La mayoría de las personas no tienen el conocimiento de la existencia de estos campos. Entonces, obviamente, pues no van a tomar ninguna medida, ninguna precaución comparado con una población que ya está entrenada, que ya está consciente de los daños que pueden ocasionar estos campos electromagnéticos. Ahí en el RETIE nos habla de algunas enfermedades cancerígenas como la leucemia y otras relacionadas con la tiroides. Estos estudios pues como ustedes saben hacer esas pruebas requiere pues hacer unos ensayos, hacer unos experimentos, entonces están ahí eh, no muy comprobados, siempre queda la duda de que sí o sí no, entonces siempre ha habido esa discusión, se han hecho varios estudios, acá por ejemplo en la Nacional hubo un grupo que hizo ese estudio, no llegaron a conclusiones certeras, entonces es difícil llegar sacar esas tesis adelante. Entonces acá nos habla ya más estrictamente de los valores de campo. Entonces, por ejemplo, en líneas y subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios, en las edificaciones, las redes de distribución, los lugares de trabajo, todos tienen como unos estándares. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, tenemos que irnos acá a la norma, leer ya detalladamente qué es lo que a nosotros nos incumbe. Acá estamos mirando de una manera muy general, de una manera muy global, pero pues hay que conocerlo para nosotros estar enterados de lo que está diciendo la norma. Acá ya pasamos al tema de puestas a tierra. Este tema pues sí es bastante importante, nos incumbe a todos, ya que toda instalación eléctrica que aplique el RETIE, entonces vamos a tener que aplicar que instaurar, que disponer de un sistema de puesta a tierra. Entonces el sistema de puesta a tierra es para evitar que las personas en contacto con la misma eh, tengan alguna lesión, ya sea por de pronto algunas tensiones de paso, malos contactos, que superen los umbrales de soportabilidad. Entonces es importante el tema de las puestas a tierra. Entonces este es un tema que les recomiendo que
que los revisen al detalle. Acá hay unas tablas, hay mucha información acá en el RETI, en la NTC 2050 también, ya que, como les recalco, nos incumbe a todos en la labor que estemos relacionada con la electricidad. Entonces acá nos nombra, ahí a grosso modo, cuáles son los requisitos generales del sistema de puesta a tierra. Entonces uno de ellos es garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos, pues es como lo primordial. Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas, servir de referencia común del sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad la corriente de falla electrostática y de rayo, transmitir señales de radiofrecuencia en onda media y larga, realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra y con puntos de referencia de los equipos. Entonces acá, por ejemplo, vemos algo curioso. Por ejemplo, la parte se dice servir de referencia común al sistema eléctrico. Entonces nosotros siempre que hacemos un diseño, siempre tenemos que tener una referencia común y a esa le conectamos la Tierra. Es muy común que a veces cometamos el error de confundir eh, la puesta a tierra con el neutro. Entonces, en algunas ocasiones podemos ver que pues el sistema funciona conectado con la Tierra, pero pues no es lo ideal. Entonces, este tipo de instalaciones hay que tener cuidado porque pueden tener fallas que nos puedan ocasionar alguna lesión o dañar algún equipo por malos acondicionamientos y por mala información, por mala capacitación o por mal diseño. Entonces acá podemos ver que pues lo primero es garantizar las condiciones de seguridad de los seres vivos. Entonces ahí cuando habla de seres vivos habla de tanto de animales como de personas. Acá tenemos un sistema de puesta a tierra, eh, el cual sería pues el ideal. Entonces acá tenemos una primera parte que nos habla de conductores de protección, conductores aislados, conexiones equipotenciales sugeridas para edificios altos, para rayos o terminales de captación. Entonces acá tenemos bajantes, conexiones y el sistema de puesta a tierra. Entonces acá pues esto tiene unas medidas, esto tiene unos estándares. Entonces acá en el retiro ustedes pueden ir a mirar cuáles son las especificaciones, cuáles son los parámetros de acuerdo a la instalación que nosotros vayamos a hacer. Acá, por ejemplo, nos dice que para un mismo edificio quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en la figura 15.2 y 15.3 según criterio adoptado, y ahí nos nombra las normas de donde se sacó esto y nos muestra acá un diagrama que es este mismo, pero de una manera mal conectada. Entonces acá nos dice que una sola puesta a tierra para todas las necesidades. Entonces acá tenemos el pararrayo, la tierra de potencia y la tierra aislada conectado a un mismo electrodo. Entonces esto, acá expresamente el RETIE nos dice que no lo debemos hacer. Esto simplemente es un ejemplo. Ahí hay otras recomendaciones. Entonces para que las revisemos. Este simplemente es un ejemplo de una de ellas. Acá, por ejemplo, tenemos una puesta a tierra separada o independiente. Entonces lo mismo. Entonces la tierra no puede estar, el pararrayo, la tierra de potencia y la tierra aislada no pueden estar conectadas separadamente por el tema de la equipotencialidad. Entonces acá pueden haber diferencias de potencial que nos puedan generar alguna lesión para las personas que puedan transitar por acá. Entonces tenemos que tener más o menos claro cuál es el concepto de equipotencialidad. Entonces ya lo vamos a mirar acá cuando veamos la parte del diseño.
Entonces acá nos habla que el diseñador de sistemas de puesta a tierra para centrales de generación, líneas de transmisión de alta y extra alta tensión o subestaciones debe comprobar mediante el empleo de un procedimiento de cálculo reconocido por la práctica de la ingeniería actual, que los valores máximos de la tensión de paso y de contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos no superen los umbrales de soportabilidad. Y dichos cálculos deben tomar como base una resistencia del cuerpo de 1000 ohmios y cada pie como una placa de 200 centímetros cuadrados aplicando una fuerza de 250 newtons. Entonces esto acá ya pues se van un poquito más a lo físico, a lo matemático. Entonces hay que saber interpretar qué es lo que nos está diciendo ahí. Entonces acá esta parte nos dice ya puntualmente cuál es el procedimiento sugerido. Hay otros procedimientos, también están avalados en otras normas, por ejemplo, en la IEEE, en la IEEE también hay unas prácticas, unos procedimientos que son válidos y están nombrados acá en el RETI, entonces este es alguno de ellos. Entonces toca mirar, investigar las características del suelo, especialmente la resistividad. Entonces la resistividad es eh, un parámetro que debemos medir, no confundirlo con la resistencia. Entonces son dos conceptos diferentes. Eh, la resistividad hace referencia directamente a un material, la resistencia no. La resistencia es un parámetro eléctrico independientemente del material. Acá la resistividad sí depende del material que estamos examinando. En este caso, pues el suelo. Después nos dice que hay que determinar la corriente máxima de falla a tierra que debe ser entregada por el operador de red en media y alta tensión para cada caso particular. Determinar el tiempo máximo de despeje de la falla para efectos de simulación, investigar el tipo de carga, calcular de forma preliminar la resistencia de puesta a tierra. Entonces lo que estamos hablando acá pues es muy general. Esto nos daría para todo un curso, para todo un semestre. Acá lo estamos tocando pues eh, muy levemente, sin embargo pues hay que conocerlo, hay que más o menos saber de qué nos está hablando, conocer el funcionamiento, conocer las variables, los parámetros, para más o menos tener una idea de cómo se hace este diseño. Entonces, continuamos acá, nos dice que calcular de forma preliminar las tensiones de paso, contacto y transferidas en la instalación. Evaluar el valor de las tensiones de paso, contacto y transferidas calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. Investigar las posibles tensiones transferidas al exterior debido a tuberías, mallas, conductores de neutro, blindajes de cables, circuitos de señalización, además del estudio de las formas de mitigación. Y por último, tenemos que ajustar la corriente de diseño inicial hasta que se cumplan los requerimientos de seguridad y presentar un diseño definitivo. Entonces acá ya nos empieza a hablar de los materiales que vamos a utilizar para ese diseño. Nos muestra unas tablas, vamos a verlas más adelante. Entonces, los materiales utilizados para hacer esos electrodos de puesta a tierra. Entonces ahí hay unas tablas, las vamos a revisar. Entonces nos dice que esas puestas a tierra tienen que ser, los electrodos tienen que ser varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos. Acá, por ejemplo, nos dice que no se permite el uso de aluminio en los electrodos de la puesta a tierra. Entonces tenemos que mirar a ver cuáles son los materiales permitidos. Ahí hay unas tablas, ya las vamos a revisar. Entonces acá nos habla de los electrodos, nos habla de unas pruebas que se hacen para mirar a ver si eso va a soportar la humedad, va a soportar la corrosión. Entonces nos habla, por ejemplo, acá, que debe cumplir un requisito para utilizar el método de la inmersión en cámara salina durante 1000 horas o usando muestras de suelo ácido, preparadas en laboratorio o en electrolitos de solución ácida con débil concentración. Entonces esto ya es
muy específico, pero pues esto lo hago más que todo, se los quería leer era por el tema de que siempre tenemos que tener en cuenta el tema de la corrosión, el tema de la humedad, que va a deteriorar, va a influir mucho en la duración del sistema de puesta a tierra. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esos electrodos previamente tuvieron que haberle hecho unas pruebas de laboratorio para que puedan ser garantizados por el vendedor. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que el recubrimiento exigido, acá nos dice que una tabla en ningún punto debe ser inferior a los valores indicados. Entonces acá tenemos la tabla, ya la vamos a ver. Acá nos dice, debe probarse la adherencia y doblado del electrodo con recubrimiento conforme a lo establecido. Acá nos dice una norma también. Y nos dice también que el electrodo tipo varilla tubo debe tener mínimo 2.4 metros de longitud. Los electrodos deben cumplir las dimensiones y los valores de la siguiente tabla. Entonces acá nos nombra todas las normas a la que en donde podemos encontrar esta información. Entonces acá vemos el tipo de electrodo, entonces si es una varilla, si es un tubo, si es un fleje o cinta sólida, si es un cable tensado, si es un alambre redondo, si es una placa sólida. Entonces, como pueden ver, este tema de las puestas a tierra es bastante amplio, es bastante complejo desde el punto de vista de los materiales, desde el punto de vista también pues del costo, porque pues esto tienen costos diferentes, aplicaciones diferentes, entonces hay que hacer un buen diseño, un buen estudio del suelo para mirar a ver cuál de estas es la más conveniente. Entonces todo esto nos lo explican ahí en el RETIA, entonces para que le echen una ojeada. Entonces acá ya se van las dimensiones mínimas que debemos tener. Por ejemplo, si vamos a poner una varilla de cobre, que pues es la más utilizada. Acá, por ejemplo, en las construcciones de edificios es lo que más se utiliza. Entonces, tiene que tener un diámetro de 12.7 milímetros, por ejemplo. Entonces, aleaciones de cobre, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento, acero. Entonces hay que mirar eso con detenimiento a ver cuál de estas puestas a tierra es la que se va a utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos ya el tipo de electrodo siendo un tubo, entonces lo mismo, cobre, acero inoxidable. Como vemos, pues las dimensiones van variando. Acá, por ejemplo, el diámetro acá ya pues es un poco más grande. Por ejemplo, en el tubo de cobre, acá tenemos 20 milímetros. Acá en la varilla teníamos 12.7 milímetros. Entonces esto tiene también su porqué por la parte de que este es tubo y esto es macizo. Entonces hay que mirar. Sí, Julián. Consulta, profe, Sí, señor. en las puestas a tierra, o sea, una edificación, ¿cuántos puntos a tierra puede tener? ¿O solo es uno? No, tiene varios. Acá ya vamos a mirar acá más adelante. Acá en este esquema Ah, vamos ok, a mirar me adelanté. como. No, acá atrás también había en este, por ejemplo, vea. Entonces depende del diseño, porque tenemos, por ejemplo, tierra aislada, tierra de potencia y pararrayos. Entonces, por ejemplo, en una edificación de unos edificios, utilizaríamos ¿cuáles? Estas dos, ¿cierto? El Para pararrayos rayos sí. y la tierra aislada o la tierra de potencia. Alguna de las dos, ¿sí? La Sí. aislada, porque no tenemos, elementos industriales, máquinas industriales. Entonces acá lo que hacen es hacer como una puesta a tierra para cada aplicación, por llamarlo de alguna forma. Entonces es diferente. Acá es importante Ah, hacer la aclaración que esto tiene que ser equipotencial. Eso es lo más importante acá. Que esto tiene que estar conectado entre sí, o sea, tiene que estar individual
para cada aplicación, pero tienen que estar conectados entre sí, no pueden estar acá sueltos, Sí. con una sola puesta a tierra. Acá, por O ejemplo, sea, o sea, tenemos, sí, o sea, viene siendo el mismo punto a tierra. sí señor, pero equipotencial. Por la Ok, parte de la equipotencialidad se refiere a que si esto tiene una diferencia de potencial, acá se van a generar unas corrientes y esto nos puede lesionar a nosotros por la tensión de paso. ok. ¿Listo? Más o menos. Sí, señor. Listo. Gracias. Bueno, gracias a usted por la pregunta. Entonces, cualquier duda vamos hablando ahí. Entonces, acá estábamos hablando de los calibres. Entonces acá tenemos también otras configuraciones que se utilizan cable de trenzado, alambre redondo y placa sólida. Entonces acá nos da las especificaciones de diámetro y nos da las especificaciones del material. Entonces acá nos da algunos valores. Nos dice que un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso. Siempre acá uno leyendo esto hacen mucho énfasis en esto, tensiones de paso, de contacto y transferidas, que es lo que le acabo de explicar ahí más o menos. Ya lo vamos a mirar acá en otros diagramas para que tengamos por lo menos esa noción. Entonces nos dice, en razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial. Puede tomarse como referencia a los valores máximos de la tabla. Entonces esto está ahí organizado en tablas. Vamos a revisarlas. Están acá en cualquiera de estas normas. El cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y al constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra no superen las máximas permitidas. Entonces acá como podemos ver es una mezcla de todo. Entonces acá por ejemplo, acá viendo esta tabla ya es un poquito más fácil de leer. Nos dice valores de referencia para resistencias de puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, una estructura y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda. Entonces, esto es para las líneas de transmisión, ¿cierto? Entonces nos dice que la resistencia máxima que puede tener es de 20 ohmios. Entonces, como podemos ver, son resistencias muy pequeñas. Entre más pequeña la resistencia, pues más rápido se despeja la falla. Por ejemplo, en subestaciones de alta y extra alta tensión, mire que la resistencia permitida es máximo de 1 ohmio. No podemos superar ese valor. Una resistencia muy pequeña. Acá, por ejemplo, subestaciones de media tensión, ya es un poquito más tolerable, de 10 ohmios. Protección contra rayos, también tenemos algo más tolerable. Punto neutro de acometida en baja tensión, ya es todavía más, de 25 ohmios. Redes para equipos de electrónicos o sensibles, 10 ohmios. Entonces acá tenemos que saber interpretar estas tablas y tener más o menos a grosso modo cómo funcionan el tema esto bien sea por una falla de un rayo o por una falla de alguna fuga de algún equipo. Entonces acá nos dice cómo vamos a hacer esa medición para nosotros hacer nuestro diseño de puesta a tierra. Entonces lo primero que se hace es medir la resistencia. Acá dice resistencia aparente, la resistencia aparente de la tierra, del suelo. Entonces dice que existen diferentes técnicas para medir la resistividad. Entonces, para efectos del presente reglamento, lo que está acá en el RETIE se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado para aplicaciones eléctricas y que se muestra en la figura 15.4. Se pueden usar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería. Entonces hay diferentes formas de hacer esto. Entonces, desde que estén avaladas, pues podemos proceder. Esta pues nos dice acá que es la más utilizada. Entonces acá lo que vemos es un telurómetro. El telurómetro nos sirve para medir precisamente la resistividad del suelo. Entonces acá lo que hacemos
es conectar el aparato. Eso es un aparato como parecido a un analizador de redes. Hay de diferentes marcas, diferentes gamas. Entonces acá nos muestra el esquema eléctrico de conexión. Entonces acá tenemos el suelo, acá ponemos los electrodos, esta distancia A y esta distancia B de profundidad de los electrodos va a depender del tipo de suelo. Entonces tenemos que tener una idea de si es un terreno húmedo, si es mucha tierra, si es como con greda. Entonces todas estas distancias van a depender de eso. Entonces ya es un poquito más denso ir a leer acá esto, se está explicado acá. Entonces toca ir ahí nos explica que tenemos que mirar estas distancias de acuerdo a lo que les digo, al tipo de suelo. Pero pues el principio es muy sencillo. Acá se hace una conexión de unos electrodos, se hace pasar una corriente. Esta corriente también va a depender de lo que les digo, de la distancia, que depende del tipo de suelo, y va a depender también de la profundidad que ponemos acá, que también pues es dependiente del tipo de suelo. Entonces, todos estos variables, em, para poder saber la corriente y el tipo de profundidad, tenemos que conocer el terreno. Entonces, pasa la corriente, entonces acá se genera una onda, entonces se genera una diferencia de potencial entre este punto y este punto, y lo que yo hago es medir esta tensión. Entonces, como ya tengo la tensión y la corriente, pues puedo hallar la resistencia del terreno. Entonces es simplemente aplicando ahí la ley de Ohm. Entonces, una vez que yo conozca la resistencia de ese experimento, entonces ya la puedo reemplazar acá en esta fórmula. Entonces acá me dice, por ejemplo, que ρ es la resistividad aparente del suelo en ohmios por metro. Acá me dice que A es la distancia entre los electrodos adyacentes en metros, B es la profundidad del enterramiento de los electrodos en metros y R, que es lo que acabamos de hallar acá con este experimento, con esta medición, entonces ya la podemos poner acá. Entonces ya esto es muy sencillo de resolver y ahí ya podemos hallar la resistividad aparente y con eso pues ya podemos empezar a mirar a ver cuál de estos tipos de electrodos voy a utilizar para mi puesta a tierra, dependiendo de la aplicación y dependiendo del terreno. Entonces no sé si haya alguna pregunta hasta ahí con relación a esta ecuación o con relación a alguno de estos parámetros. ¿Sí se entiende más o menos? Si habíamos escuchado del telurómetro. Sí, profe, de la herramienta sí, gracias. Sí, y su merced de pronto ha tenido la oportunidad de utilizarla. No, realmente no. No, digamos que sí he tenido la oportunidad de montar puestos a tierra, sí, pero las mediciones ya no las hago yo, sino otro personal, por decirlo así. Ok. ¿Y qué puestas a tierra ha conectado, ha, En ha sistemas de instalado? paneles solares, Sí, lo que pasa es que digamos que mi función era más la configuración del equipo de los paneles, pero no el montaje a tierra. sí, señor. Porque era ya que una empresa, entonces la parte eléctrica y demás lo hacía otro equipo, por decirlo así. Pero Sí, es sí que es, conozco, sí he visto el equipo, o sea, sí conozco la función del equipo para verificar que la puesta a tierra haya quedado correctamente. Sé que también se usa mucho en antenas celulares, por lo que en la parte de comunicaciones cuando se instalan en montañas o ¿sí? Entonces para proteger equipos sí o sí tiene que tenerla, entonces se tiene que validar también que la puesta a tierra haya quedado correctamente con el equipo, con las sí, o mediciones. sea, lo que estamos hablando acá eso es para todo tipo de instalaciones eléctricas o como lo dice usted en el tema de las comunicaciones también.
Entonces acá algo importante también es que hay gente pues muy especializada en esta parte de puestas a tierra, lo que dice ahí el compañero Alexander. No, el que va a instalar la puesta a tierra no es el mismo que va a instalar los paneles o hace allá lo de las subestaciones o el tendido de la baja tensión, lo de la automatización. No, cada quien está como en sus ramas, cada quien está como en su función. Listo, entonces acá los que quieran profundizar más en este tema, hay mucha información ahí en internet o acá en las normas también pueden mirar esta parte más a profundidad. Entonces acá, bueno, esto es lo que les decía, la parte matemática, pero pues nos ayuda para interiorizar más este conocimiento para complementarlo un poquito mejor. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos la instalación de la puesta a tierra funcionando, pues hay que hacerle un mantenimiento. Entonces acá nos dice que los componentes del sistema de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de unos años. No dice cuántos años. Debido a corrosión, fallas eléctricas. Entonces acá nos recalca la parte de la corrosión, fallas eléctricas, daños mecánicos e impactos de rayos. Los trabajos de inspección y mantenimiento deben garantizar una continua actualización del sistema de puesta a tierra para el cumplimiento del RETIE. Si una inspección muestra que se requieren reparaciones, estas deben ser realizadas sin retraso y no ser pospuestas hasta el próximo ciclo de mantenimiento. Listo. Entonces esto es como lo general, no solamente para un sistema de puesta a tierra, sino para cualquier instalación que nosotros hagamos. También nos dice que la inspección debe hacerse por un especialista en el tema, el cual debe entregar registros del observado. Dicha inspección incluye la verificación de la documentación técnica, reportes visuales, pruebas y registros. Todo sistema de puesta a tierra debe ser inspeccionado de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces acá, por ejemplo, nos dice los niveles de tensión. Entonces tenemos baja, media, alta y extra alta. Una inspección visual en años. Entonces cuando la instalación es de baja tensión, un año. Una inspección visual y ya toca hacer unas mediciones a los 5 años. Y acá nos habla de sistemas críticos, inspección visual y mediciones. Entonces acá nos aclara que los sistemas críticos deben ser definidos por cada empresa o usuario. Bueno, son las 2:50. Entonces vamos a tomar un descanso, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y nos vemos a las 3. Ya les reenvío el link, les reenvío el enlace por el grupo. Listo, ya estoy grabando. Listo, entonces hablábamos de los comportamientos. Acá ya íbamos que nos metiéramos al automóvil. Acá seguimos. Dice, de ser posible, evite los siguientes lugares que ofrecen poca o ninguna protección. Entonces, por ejemplo, bajo los árboles con mayor riesgo de impacto de rayos, es decir, los más altos. Entonces hay unas recomendaciones, por ejemplo, si estamos en una zona rural, si vamos a buscar refugio, tiene que ser donde haya muchos árboles. Tratar de evitar los árboles que están aislados porque ahí va a haber mayor probabilidad de que el rayo impacte. Por ejemplo, en campos deportivos abiertos, tiendas de campaña y refugios temporales de zonas despobladas, vehículos descubiertos o no metálicos, torres de comunicaciones o de energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, ir a refugiarse o hacerse al lado de una torre esta, pues es una pésima idea, porque estas puntas obviamente van a atraer el rayo y vamos a sufrir ahí alguna lesión. En los campos de fútbol, en los campos de eh, cualquier lado que haya un campo abierto, entonces también es una pésima idea. Han ocurrido varios casos. Acá, por ejemplo, hubo un caso cuando cayó un rayo y le cayó a unos futbolistas acá en Colombia, hace algunos años. No sé si ustedes recuerdan ese caso, que mató a 3 futbolistas acá en Colombia.
estaban en un entrenamiento, empezó a llover, empezó a haber una tormenta eléctrica. Ellos no buscaron refugio y pues sufrieron el impacto del rayo y pues unos murieron ahí instantáneamente y otros pues alcanzaron a llegar al hospital, pero pues ahí no hubo nada que hacer. Otra mala idea, pues lo que hablamos ahí anteriormente, es buscar refugio en los árboles, en un árbol aislado, porque esto va a ser, pues, es prácticamente inminente que el rayo va a caer ahí. Acá nos dan otros sitios, nos dice que debemos extremar las precauciones, entonces estos sitios son terrazas de edificios, terrenos deportivos y campo abierto, piscinas y lagos, cercanías de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, mallas eslabonadas, vías de ferrocarril, tendederos de ropa, árboles aislados, torres metálicas de comunicaciones de líneas de alta tensión y de perforación. Entonces acá nos dice que si debemos permanecer en un lugar con alta densidad de rayos a tierra, entonces hay que buscar zonas bajas, zonas pobladas de árboles, pero evitando árboles aislados, lo que comentábamos anteriormente. Busque edificaciones y refugios seguros. Si tiene que escoger entre una ladera y el filo de una colina, sitúese en el filo. Entonces estos ya son como casos extremos, pero pues hay que tenerlos ahí presentes. Acá por ejemplo esto sí es importante porque este sí lo podemos utilizar en cualquier lugar donde estemos, bien sea en zona rural o acá en la ciudad. Entonces no hay que hacer cosas como acostarse en el suelo, hay que juntar los pies, por lo que hablábamos la vez pasada de las tensiones de paso, adoptar una posición de cuclillas, no poner las manos sobre el suelo y no escampar bajo un árbol. Entonces siempre nos hacen hincapié, nos recalcan esa parte de no acercarse a los árboles. Entonces el tema del rayo acá podemos ver lo que es el concepto de tensión de paso. Entonces es fácil de entender. Cae el rayo, esto se comporta como un conductor, llega a la Tierra. La Tierra, como es el mejor conductor de la electricidad que existe, pues el rayo se va por donde más fácil es la conducción. Pasa hacia la Tierra y se distribuye radialmente. Esa corriente, toda esa energía se distribuye en forma de corriente radialmente y eso genera unas diferencias de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Pues una tensión, un voltaje. Entonces acá tenemos una tensión entre un punto A y un punto B. Todos sabemos que cuando ahí existe una tensión y yo cierro el circuito acá como el señor campesino, él da un paso, entonces acá ya hay una diferencia de potencial. ¿De cuántos voltios? Del orden de los kilovoltios puede ser, porque esto es una corriente muy grande, dependiendo de la resistividad del suelo, lo que estábamos viendo ahorita, y dependiendo de la distancia a la que nos encontremos con respecto al rayo, y depende también de cuántos amperios es el rayo. Esto es variable. Todo esto pues ha pasado, entonces acá por eso tener esta consideración de juntar los pies. Esto nos puede suceder acá que estemos por ahí en el parque paseando al perro y caiga un rayo y nos pueda suceder algo así. Entonces, no está de sobra saber esto. Acá, por ejemplo, también vemos que cae el rayo y puede afectar tanto pues acá al campesino como a los animales. Entonces ahí en el RT también nos hace referencia no solamente a los seres humanos, sino a los seres vivos. Ahí se puede leer claramente. Listo, seguimos con las recomendaciones. Nos dice que atienda las señales de alarma y siga las órdenes que impartan los brigadistas de emergencia cuando se cuente con detectores de tormenta. Desconectar los equipos electrónicos que no posean dispositivos de protección contra rayos.
Entonces si pues nuestra casa de pronto es un poquito antigua, de pronto está obsoleta en la parte de pararrayos y en la parte de puesta a tierra. Entonces si estamos en una tormenta, lo mejor es desconectar los aparatos eléctricos para que no, eléctricos y electrónicos, pues para que no se dañen, para que no sufran ningún daño. Listo, eso era lo que teníamos que hablar de las puestas a tierra y de la protección contra rayos. Como les digo, hay mucha información acá en las normas que yo les compartí. Ahí ya se van más al detalle. Entonces, aquellas personas que estén más interesadas en este tema, pues ahí pueden encontrar mucha información. ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Listo, ninguno. Entonces vamos a continuar acá con la última parte que nos habla de la iluminación. Entonces acá la iluminación en el RETIE pues no es tan profunda, no es tan específica. Si nosotros queremos ir a profundizar más en este tema, entonces ahí cuando estamos leyendo el RETIE, él me va remitiendo al RETILab. Él me va haciendo referencia al RETILab y me dice cuáles son los artículos, cuáles son, en qué capítulo está, tal cosa. Entonces hay que tener a la mano también el RETILab para aquellas personas que quieran hacer profundidad en este tema de la iluminación. Entonces acá por ejemplo les copié el primer párrafo textual del que tenemos aquí en el RETIE. Nos dice que la iluminación de espacios tiene amplia relación con las instalaciones eléctricas, ya que la mayoría de las fuentes modernas de iluminación se basan en las propiedades de incandescencia y luminiscencia de materiales sometidas al paso de corriente eléctrica. Una buena iluminación, además de ser un buen factor de seguridad, productividad y de rendimiento en el trabajo, mejora el confort visual. Entonces acá hay términos que tenemos que tener claro, que es la incandescencia, la luminiscencia, y tenemos que tener en cuenta que esto nos va a afectar nuestra parte de la visión. Entonces no es lo mismo hacer un diseño para una casa, un diseño para una fábrica. Entonces existen unas distancias, existen unos tipos de iluminación, unos tipos de lámparas. Tenemos las de la luz fría, la luz cálida. Entonces es diferente la aplicación y tenemos que saber cómo aplicar estos criterios en nuestro diseño. Entonces lo que les decía, eso en el RETILab está más desglosado, está más detallado. Acá simplemente pues lo mencionan y hacen siempre la referencia al RETILab. Acá por ejemplo tomé algún ejemplo. Nos habla de la iluminación de seguridad. Entonces dice que en instalaciones donde la iluminación sea factor determinante de la seguridad, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos, los cuales deben ser verificados como parte de la conformidad con el RETIE, sin excluirse por este motivo la demostración de la conformación del RETILab en lo que corresponde. Esto ya es más como leer un libro de derecho más que un libro de electricidad. Entonces ya me empiezas a remitir al RETILab y me dice que pues me habla de términos como conformidad. Entonces tengo que ir a aplicar esas referencias. Acá por ejemplo nos dice que la instalación eléctrica de los equipos asociados deben garantizar el suministro ininterrumpido para la iluminación en sitios donde la falta de esta pueda originar riesgos para la vida de las personas, tales como áreas críticas, salidas de emergencia o rutas de evacuación. Entonces esto hace mención más que todo es en la parte de la seguridad. Por ejemplo, nos dice que no se permite la utilización de lámparas de descarga con encendido retardado en circuitos de iluminación de emergencia. Entonces, no sé, de pronto
en una simulación o en un simulacro, o en un evento, por ejemplo, en un temblor, en un terremoto, no podemos esperar que se prenda la luz, o sea, tiene que ser inmediato. Entonces acá hace referencia a eso. Acá nos dice que el sistema de alumbrados de emergencia equipados con grupos de baterías deben garantizar su funcionamiento por lo menos durante las 60 minutos después de que se interrumpa el servicio eléctrico normal. Entonces se fue el fluido eléctrico, se suspendió el fluido eléctrico y tenemos que garantizar que nuestro diseño, nuestro sistema de emergencia, bien sea un sistema de baterías o una UPS o una planta, tiene que garantizarnos una hora después de que haya ocurrido esa suspensión del servicio. Nos habla también acá de que en los lugares en los que están situados los equipos de emergencia como extintores y camillas, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y en los tableros de distribución del alumbrado, la iluminación horizontal será mínimo de 5 lux a la altura del plano de uso. Entonces acá ya empezamos a hablar ya de cosas más específicas, de distancias, de parámetros de iluminación como el lux. Entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diseño de la instalación de iluminación. Las rutas de evacuación deben estar claramente visibles, señalizadas e iluminadas con un sistema autónomo de batería, garantizando los parámetros fotométricos que se exigen en el retilar, aun en condiciones de humo o plena oscuridad. Entonces estos ya son casos extremos. Entonces acá podemos destacar el término acá, una palabra clave de la autonomía. Entonces acá ya nos nombró por segunda vez el tema de las baterías y de la autonomía. Entonces es importante ir teniendo esos conceptos ahí en mente. Dice, excepto donde se tengan ambientes clasificados como peligrosos, las luminarias deben tener una hermeticidad no menor de IP20 para uso en interiores e IP65 para uso exterior y deben ser capaces de resistir la combustión a 70 grados centígrados de temperatura ambiente, al menos en la mitad del tiempo su autonomía declarada. Entonces volvemos al tema de la autonomía, acá ya nos hablan de temperatura y nos hablan de hermeticidad. Entonces como pueden ver, esto es un poquito ya más detallado. Esto va a depender de la aplicación, del diseño eléctrico, en qué parte es, si es residencial, si es industrial. Entonces tenemos que ir al retilar y revisar bien estos conceptos. Nos dice que las baterías utilizadas en el sistema de iluminación de emergencia deben cumplir con la normatividad ambiental vigente. Entonces acá ya también nos hacen una recomendación ambiental con el tema de las baterías. Listo, entonces esto era lo que les tenía preparado para hoy. Entonces, para la siguiente clase vamos a terminar de hablar del capítulo 2. Entonces ya llevamos la clase pasada de esta y la próxima vamos a ya concluir el capítulo 2, que me parece a mí es como el que más nos incumbe a nosotros, porque es donde se habla de las cosas así globales de todas las instalaciones eléctricas. Ya mirando acá en los otros capítulos, ya nos habla más por ejemplo, el tipo de conductores, la nomenclatura de los conductores, instalaciones eléctricas particulares en lugares, por ejemplo, acá nos habla de lugares peligrosos. Nos habla también más adelante em, de los procesos de distribución, los procesos de transmisión. Entonces esto ya es más específico para una persona que de pronto esté más interesada en eso. Entonces el capítulo 2 sí nos engloba ahí más como lo general de las instalaciones eléctricas.
No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Entonces esto a grosso modo lo que hicimos hoy es simplemente hacer una lectura, tratar de destacar los conceptos que considero yo son más importantes. De pronto alguien si tiene otro modo de ver, otra perspectiva, entonces puede ir a revisar acá el retiesto. Como les digo, ya se los compartí ahí para que lo revisen. Está en PDF, es fácil de descargar. No es tan pesado ese archivo, entonces lo pueden tener ahí a la mano en el celular. Entonces, para esta semana les voy a poner una tarea ahí en el Classroom. Es una tarea muy sencilla. Esta tarea consta de unas preguntas. Es un cuestionario. Estas preguntas pues están relacionadas con lo que hemos hablado la clase pasada y esta clase, que es el capítulo 2. Sí, Héctor, buenas tardes. Sí, señor. Sí, acá nos habla de esas antiexplosión pues serían las que soportan temperatura. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que sea capaz de resistir la combustión, o sea, ya combustión, o sea, combustión ya llama, que haya fuego a 70 grados centígrados de temperatura ambiente. Entonces tienen que soportar eso. Pero lo que decimos, depende del sitio. Porque no vamos a comprar una lámpara de esas pues para ponerla nosotros en nuestra casa, porque pues no tiene sentido. Entonces ahí en el Retilab hace más especificación acerca de ese tipo de luminarias y las aplicaciones. ¿Listo, Héctor? Entonces para que le eche una revisada a eso. Listo, con gusto. ¿Alguna otra duda acerca de pronto de la tarea, del curso? Listo. Señor. No, su merced ya entregó la primera tarea. Solo he dejado una. Ah, no, pero eso es otra cosa. Porque, su merced está también en el curso de electricidad básica, ¿sí? Es que están ambos. Sí, no, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de las instalaciones. El circuito en Tinkercad, ese le sube usted en el grupo. ¿Usted en cuál grupo está? ¿En el grupo uno o en el grupo 2? ¿En el de las 4 o en el de las 8? Bueno, igual eso es aparte. Son cursos aparte. Una cosa es el de electricidad básica y el otro es el que estamos viendo instalaciones. Listo. Entonces vamos a llamar acá lista rápidamente a ver quiénes asistieron hoy. Alejandra la vi por ahí un rato. Ella sí asistió al otro curso. Edgardo. Bueno, veo acá a Julian. ¿Cómo le fue hoy Julian con este tema? Ya lo había revisado, ya lo había leído.
ya había tenido algún acercamiento. ¿De pronto ha tenido la oportunidad de trabajar con algo de eso? Ok, listo. Es importante tenerlo ahí porque eso nos sirve a todos. Listo, Yolene. Entonces ahí quedo pendiente por si hay alguna duda o sugerencia o algo que nos quiera compartir de su trabajo que sea enriquecedor para todos ahí en el grupo. Listo, gracias. Walter, su merced como que también está en otro curso conmigo, ¿cierto? En el de las 4, ¿cierto? Listo. Pues sí ve que ese curso comparado con este, pues este se ve que es como poquito más tedioso porque es leer el código, el otro pues es más didáctico porque estamos trabajando ahí con el software, entonces hacemos conexiones, hacemos una cosa a otra. Acá pues como puede ver es leer el capítulo, entonces les recomiendo que lea eso y como les digo, les voy a poner un cuestionario, algo muy sencillo, algo muy fácil, unas preguntas acá de lo que hemos visto y de ahí vamos a sacar la nota, la calificación. Listo. Entonces, ¿quién más está por acá? Alexander y Héctor Mario. Listo, Alex. Entonces, Héctor Mario. Listo, entonces nos vemos el jueves. Le subo la tarea y esa la dejamos para el fin de semana. Entonces, gracias por su asistencia y pues leer eso juiciosamente. Listo, gracias.